Cambiamos de tema. El gobierno presentará una propuesta a la comisión mixta que revisa el Código Penal en materia de corrupción. El objetivo sería incorporar un nuevo tipo penal de cohecho y crear una figura de cooperación eficaz. Para hablar de este tema estamos con Alberto Prej, director de Chile Transparente. Alberto, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Alberto, revisar un poco. Hoy día conocimos en la tercera algunos detalles de lo que podría ser el ingreso de esta indicación por parte del gobierno. ¿Lo consideran un avance importante, tomando en cuenta que el ministro había manifestado una opinión completamente diferente en la misma comisión mixta? Si esta entrevista hubiera sido hace un mes, estaríamos hablando de que Chile no iba a avanzar nada en materia de persecución del delito de cohecho. Claramente lo que ha pasado en la última sesión de la comisión mixta y lo que supuestamente va a pasar mañana con la presentación de esta nueva indicación, es un escenario absolutamente distinto. ¿Y es distinto por qué? Primero porque se crea un nuevo tipo penal, que es el cohecho por mera actividad. ¿Qué significa esto en términos muy simples? Que si usted es autoridad pública y yo le deposito un monto en dinero, no tengo que mostrar que eso fue para una prestación determinada, sino que basta la mera actividad del depósito. Y obviamente la autoridad no poder demostrar que eso fue un error o que fue por otra razón, sino que fue por un pago. Y eso finalmente permitiría que, por ejemplo, todos los casos que hoy día no han podido ser perseguidos, sí pudiesen haber sido perseguidos. Porque el gran problema que tiene el delito de cohecho, tal como lo tenemos hoy día en nuestro Código Penal, es que es muy difícil de probar. Porque tú tienes que probar que efectivamente ese pago o favor fue hecho con la intención de que la autoridad tomara una decisión o sometiera en la toma de una decisión. Ahora, respecto de esta llamada cooperación eficaz, ¿tiene alguna, o podría uno compararlo con el tema de la delación compensada, como fue en el caso de la colusión? Porque tiene que ver con la cooperación de alguna de las partes y eso podría terminar finalmente reduciendo el castigo, la pena para esa persona, ¿no? Sí. Bueno, desde Transparencia Internacional siempre hemos creído que la delación compensada o cooperación eficaz, como uno le quiera llamar, es un muy buen mecanismo para perseguir la corrupción. ¿Y por qué? Porque en la corrupción siempre ocurren, o concurren más bien dicho, personas que tienen distintos tipos de poder, ¿no? Y es difícil que esas personas puedan ser perseguidas si es que no existe alguien que finalmente delate. Que es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de la FIFA, que uno se sorprende y dice, ay, ¿por qué el señor Jadwe está paseando por Miami? Porque él fue un delator. Y como fue delator, eso seguramente está permitiendo al Departamento de Justicia el poder perseguir a personas que están más arriba de la escala de estas organizaciones. En el caso del cohecho, eso también es lo que nos pasa. Es muy difícil detectar el cohecho, pero con la delación compensada se ponen incentivos importantes para que aquellos que hayan sido descubiertos o aquellos que se hayan arrepentido puedan efectivamente entregar esta información que permita perseguir a otros. ¿Cuál es lo contrario que entrega el Estado? Entrega efectivamente disminución en 1 o 2 grados en las penas que pudiese sufrir. Pero esto es normal en este tipo de mecanismos. Ahora, otro de los temas que estuvo en discusión tenía que ver con el tema de la cárcel. Si se iba a cumplir una pena efectiva finalmente o no. Y aquí se incluye la figura de cohecho agravado a más de 700 autoridades cuando son cargos de representación popular o elegidos directamente por el presidente de la República. Lo que se propone o lo que se propondría tiene que ver con que la pena sea de 5 años, otorgándole categoría de crimen, y de esta forma no se podría cumplir en libertad como estaba ocurriendo hasta ahora. Así es. Bueno, si existen penas superiores a los 5 años, esas penas por lo menos una parte de ellas tienen que cumplirse en la cárcel. Esto claramente ocurriría para el cohecho propiamente tal, no para el cohecho por mera actividad. Yo tengo mis dudas en lo personal si es bueno el generar esta división entre autoridades y no autoridades, porque podría ser un incentivo para el que está más abajo en la escala y que no es parte de estas 700 autoridades de echarse la culpa. O sea, ¿debería correr para todos? Por ejemplo, un jefe de gabinete que pueda decirme, no, la verdad que no fue mi jefe, sino que fui yo. Yo soy culpable, soy yo, como diría una canción por ahí. Y eso podría generar algún tipo de problema. Pero es discutible, porque por otros lados hay personas como el ex fiscal Gajardo que opinan que efectivamente es importante el generar esta graduación porque a mayor autoridad o mayor poder, mayor debiese ser la responsabilidad. Pero sin duda ya es un avance. Hay que ver dónde queda el corte de estos 700. Por ejemplo, nosotros hemos señalado que es importante que se incluyan, por ejemplo, a los consejeros regionales. Si estamos hablando de 700, los consejeros regionales no están incluidos. A los concejales, por ejemplo. Y a tomadores de decisión que sean relevantes. No solamente pensar en el presidente, en los ministros, en los jefes de servicio. ¿Maduró el gobierno toda la información que se expuso en estas semanas de discusión a propósito de la comisión mixta? ¿Qué hizo que el ministro, bueno, no sé, el gobierno, cambiara de opinión respecto de estos puntos tan relevantes? Yo creo que hay cosas, y no solamente
solamente el gobierno un cambio de opinión. Recordemos que la comisión había rechazado esto en una primera oportunidad, con diferencia de algunos votos como el del diputado Soto y un par más, el diputado Silver, una diputada del Frente Amplio, Camila Rojas creo, que aprobaron, pero el resto había rechazado bastante transversalmente. Por lo cual acá lo que se ve, uno, es que la presión ciudadana y la presión de los medios sirve para que se legisle en temas de corrupción. Y es importante eso poder representarlo. Y por otro lado también hubo opiniones expertas pedidas por el mismo gobierno que decían, miren, saben que lo que está pidiendo la sociedad civil no tiene nada disparatado, que efectivamente los delitos de corrupción son delitos de otra envergadura y que no puede ser que en Chile robarse un chocolate cueste lo mismo que sobornar a un funcionario público. Hace un mes, y ante la insistencia, el ministro decía que estábamos tomando en cuenta los parámetros de la OCDE. Ahora sí estamos tomando en cuenta los parámetros de la OCDE, estamos más cerca. Sí, claro. Pero los parámetros, cuando hablamos de parámetros, no solamente podemos hablar de la graduación de las penas, sino que también de la efectividad de la ley. Y para eso vamos a tener que esperar. Porque lo que sí puede ocurrir muchas veces es que tú tengas, como ocurre por ejemplo en el caso venezolano, las penas del cohecho llegan a 15 años. Pero nadie se va a la cárcel por cohecho porque no hay un ministerio público que funcione. Acá lo que esperamos, más allá de que a dónde lleguen las penas, que efectivamente esa delación compensada, ese nuevo tipo penal puede hacer que sea efectiva la persecución, porque hoy día lo que hemos tenido, y lo hemos visto en el caso Penta, y lo hemos visto en el caso SQM, que un ministerio público que ha generado una determinada expectativa después no ha podido probar los delitos que en un principio ha dicho que quería probar. Recordemos que, por ejemplo, en el caso Penta se pedían en un inicio 10 años y la verdad que terminamos con penas que efectivamente estaban muy lejos de aquello. Ahora, Alberto, cambiando un poco de tema, saliendo un poco de esto, porque hoy día también supimos que hay una intención de parte del gobierno de ampliar a las empresas privadas que prestan servicios de interés público los temas que tienen que ver con la ley de transparencia. Hacer una modificación que podría ser prontamente enviada al Congreso. La opinión respecto de esta idea de ampliar a empresas privadas los temas o que tienen relación con los temas de interés público. ¿Cuál es la opinión que tienen al respecto? Por supuesto, nuestra ley de transparencia es una ley que está pensada en un Estado que es proveedor de servicios. Hoy día lo vemos, por ejemplo, en el caso del Sename. ¿Quiénes son los prestadores de servicios, quienes cuidan a los niños del Sename? No son empresas o servicios estatales, sino que son ONGs. Y esas ONGs no están sometidas a ningún estándar de transparencia, más allá que los mínimos que tienen que tener este tipo de organizaciones. Por lo cual nosotros hemos sido bastante majaderos en decir que si existe una función pública, debiese existir transparencia. Es tanto así que, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos hoy día está reformando la ley modelo de acceso a la información, haciendo esto obligatoria también para gremios, para ONGs, para partidos políticos, que en Chile ya hemos avanzado algo en aquello, y también para sindicatos. Nosotros quisiéramos ir más allá, por ejemplo, las AFP, sindicatos, el Transantiago, los colegios que reciben subvención, las universidades, hoy día con la gratuidad, es lógico que debiesen tener un estándar de transparencia. No significan que debiesen tener el mismo trato que un ministerio, pero sí tienen que tener estándares y que nosotros podamos solicitar la información, porque finalmente el dinero de todos nosotros está llegando a esas empresas para que lo gestionen a través del servicio público que prestan, y como sabemos, no solamente el Estado presta servicios públicos. Y ahora me voy a desviar todavía un poco más, pero a propósito que estamos hablando de temas legislativos y que ha estado también en la agenda, el tema de la transparencia, de acceso a la información. Ahí hay un debe o hay un delta que al parecer falta, sobre todo en el Senado. Fue tema en la cuenta pública, hubo un compromiso ya hace varias presidencias respecto del acceso a comisiones, la información disponible. El presidente del Senado dice que ha habido un avance en esta administración, pero todavía hay una distancia entre lo que ha hecho la Cámara, probablemente la Cámara de Diputados, y lo que se pide, ¿no? Mañana puede ser un gran día porque a las 3:30 sesiona la Comisión de Ética ante la solicitud que nosotros le hicimos al mismo Senado de las asesorías parlamentarias de los años 2016 y 2017, las cuales han tenido injustificadamente una negativa hasta el día de hoy. El principio de transparencia se aprobó en Chile el año 2005. Y que el Senado se siga oponiendo a entregar información que es pagada con los recursos de todos los chilenos es absolutamente contrario al principio de transparencia, absolutamente contrario a la ley de transparencia. Por lo cual mañana esperamos que la Comisión de Ética acoja nuestros argumentos que son jurídicos. Esto no puede seguirse viendo si metí las patas, no quiero entregarte el informe. No, voluntario. No es voluntario. Acá hay una ley. Si yo esta misma información se la pido, incluso a la Cámara de Diputados me la van a entregar. Por lo cual yo espero que haya un cambio de lo que ha sido esta opacidad del Senado, que no solamente esté en las buenas palabras. Uno agradece lo que ha estado haciendo el senador Montes como presidente del Senado, porque ha puesto el tema en los medios, lo ha puesto en la discusión pública, pero ahora solamente
las palabras no bastan, sino que también esperamos hechos. Así que esperamos que se nos entreguen los informes y que no tengamos una resolución, como ya la podría llamar, perro gato. Es decir, sí te los entrego, pero... Y es tanto los peros que finalmente no te entrego nada. Esta es información que es absolutamente pública y la que no es pública tiene que ser calificada con una causal de reserva establecida por ley. Y precisamente nada más misterioso que lo que pasa al interior de la Comisión de Ética muchas veces. Bueno, de hecho la Comisión de Ética sesiona en secreto. Bueno, Alberto, nos quedamos pendientes de esa noticia también y de todo lo que estábamos analizando. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias.